en crecida. Podría tratarse del río Piraí, por ejemplo, ¿no? En época de crecida. Observen ustedes la calidad de las aguas. Observen la calidad de las aguas. Como les había mostrado, por ejemplo, para la ciudad de Sucre, se captan las aguas de un río. Y las aguas pueden tener esta misma calidad, así como se observa acá. O sea, gran cantidad de sedimentos, observen. ¿No es cierto? Gran cantidad de sedimentos. Entonces, estas aguas requieren de un tratamiento, pero muy exhaustivo, ¿no? Pero felizmente este tratamiento se viene realizando ya en la etapa de captación, ¿no? Es decir, este es un tratamiento multietapas que se tiene que hacer, multietapas, ¿ya? Ya en la etapa de captación tenemos, ¿no es cierto?, un sistema de rejillas que evitan estas rejillas que ingresen sedimentos gruesos, en primer lugar, material flotante, animales muertos, etc. Entonces, estas rejillas ya están evitando las aguas que estamos captando, estamos evitando que contengan esos materiales flotantes, ¿ya? Aquí, bueno, todo tipo de rejillas en diferentes, esto por ejemplo, estas rejillas puede ser para obras de captación por bombeo, por ejemplo, ¿no? También de los ríos, ¿ya? Ahí tenemos otro tipo de las rejillas. Ahí, por ejemplo, estamos captando el agua. Aquí esta es una pequeña presa y las rejillas están presentes. Las rejillas nunca deben faltar en una obra de captación, ¿ya? Ahí tenemos acá la imagen, muy bonita, muy clara. Acá está el río. Acá está el río con esas aguas turbias y con grandes cantidades de sedimentos. Y estamos captando esas aguas a través de esta ventana de captación. Pero la ventana ya tiene rejillas. Entonces, a través de los espacios entre basas de las rejillas, ingresa el agua cargada de sedimentos, desde luego, pero sedimentos ya de un tamaño menor al espaciamiento. Digamos que gravas o ripio, como ustedes quieran llamarlo, ripios, arenas, limos y arcillas. Entonces, acá ya estamos seleccionando con esta unidad. Esta puede ser la primera etapa, ¿no? La primera etapa. Estamos eliminando todos los materiales gruesos y además materiales flotantes que contienen las aguas del río. Las aguas, una vez que ingresan acá a esta unidad llamada desripiador, acá se queda el ripio, el material grueso. Y por este vertedero pasan las aguas que contienen arenas, todo tipo de arenas, limos y arcillas, desde luego. El ripio ha de ser eliminado de este espacio que está acá, de esta unidad, ha de ser eliminado. Abriendo esta compuerta, entonces se creará una corriente muy fuerte de agua que eliminará, que devolverá el ripio al río, lo devuelve al río, ¿ya? Y entonces hemos captado ya acá agua con arenas, limos y arcillas. Fíjense, ya son 2 etapas. Aquí hemos eliminado todos los materiales gruesos y materiales flotantes. Acá estamos eliminando el ripio o las gravas. Y acá el agua ingresa a esta unidad y de acá tiene que ser conducida a un desarenador. ¿Qué es el desarenador? Es una unidad, ahí está,
Este es un desalinador, fíjense. El agua ingresa por acá, ¿sí? ¿Sí? Y se divide en dos, llamamos naves. Esta es la nave 1, la nave 2. Entonces el agua ingresa a las dos naves, normalmente. ¿Ya? Y en estas naves, el agua que pasó por acá, por este canal, se encuentra prácticamente con un movimiento con una velocidad muy baja. El agua se mueve con una velocidad muy baja, permitiendo que las arenas se vayan al fondo de estos dos, de los canales. Ya, entonces las arenas se van al fondo. Y así, entonces, el agua pasará de esta unidad sin arenas. Aquí se quedan las arenas, arenas gruesas, medias y finas. Ahí está como es el desarenador, un esquema. Fíjense, el flujo entra por acá y se mueve así lentamente. Las arenas que contienen acá este flujo se sedimentan, van cayendo las arenas, así lentamente van cayendo, ¿no? Hasta ahí están las arenas. Y luego estas arenas son eliminadas, son devueltas al río, ¿ya? Y por acá ya pasa agua sin arenas, pero sí agua con limos y arcillas todavía, ¿no? Ahí tenemos también otra imagen de lo que es el desalinador, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un desalinador, fíjense, en funcionamiento, con agua, ¿no? Un desalinador de dos naves, ¿ya? Y entonces vamos a realizar esa operación que les dije. Fíjense la coloración de estas aguas. Contiene altas concentraciones de sedimento todavía, ¿no? Sobre todo arenas, limos y arcillas. Las arenas van a ser retenidas en esta unidad, así como se ve en la imagen. Mira, este es un desalinador de laboratorio. Fue construido en un laboratorio allá en el Perú. Yo participé en el diseño de esta obra. Es una obra bastante grande, queridos jóvenes y señoritas. Se llama el proyecto Chavimochic. A ver si pueden, cuando puedan, lo miran en sus celulares. Proyecto Chavimochic. Y ahí van a buscar desarenador Chavimochic. ¿Ya? Yo les digo esto porque yo he participado, yo he sido el director de investigación de este diseño. Este es un desarenador muy grande, por cierto, muy grande. ¿Ya? Esto no es solo para agua potable. Tiene múltiples usos. ¿Ya? Ahí está, fíjense, es el mismo desalinador en el laboratorio de hidráulica de la Universidad de Piura. Piura es una ciudad que se encuentra en el norte del Perú. Yo fui a trabajar a esta universidad, ¿ya? Por encargo de la GTZ. Fui a trabajar a esta universidad para trabajar, precisamente para investigar este desalinador, ¿ya? Y este es el desarenador, ya, ahí está cómo se queda la arena en cada una de las naves, ¿no? Así se deposita la arena. Y luego estas arenas tienen que ser removidas, ¿no es cierto? Devueltas al río. Ahí está el desarenador ya construido ya. Lo que hemos visto acá se llama modelo. Este es un modelo de laboratorio. Pero este modelo de laboratorio es el mismo que está construido acá. Fíjense, ese modelo fue construido fue estudiado para construir el modelo en el terreno ya, para construir el desalinador en el terreno. Esto ya es en el terreno.
Esto tiene una longitud de más de 200 metros. Ya, es un desarenador gigante. En cambio, acá en el modelo tiene 20 metros. ¿Ya? 20 metros tiene en el modelo. Y en el prototipo, se llama prototipo a lo que está construido ya en el terreno. Esto tiene más de 200 metros. ¿No? Así está en funcionamiento este desarenador. Y bien, entonces, mediante la presencia del desarenador, queridos jóvenes y señoritas, lo que promovemos es la eliminación de las arenas. ¿No es cierto? Las arenas, así como se ve acá. Eliminamos las arenas. Entonces, ¿qué tenemos ya como resultado? Agua con limos y arcillas, ¿no es cierto? Tenemos agua con limos y arcillas. Acá les voy a mostrar el esquemita de la planta de tratamiento que ya habíamos observado antes. Ahí estamos. ¿No? Entonces aquí, en la obra de captación, hemos eliminado todos los materiales flotantes, materiales gruesos, etc. En el desarenador hemos eliminado todas las arenas. Y por acá pasa el agua con limos y arcillas. ¿Y qué viene a continuación? A continuación tenemos, fíjense, ¿cuántas etapas ya han transcurrido, jóvenes? ¿Cuántas etapas ya hemos aplicado? 2. Yo creo que 3, ¿no? Aquí la primera etapa. Luego hemos eliminado, ¿qué? De acuerdo al esquema de la planta, de la obra de captación. Hemos eliminado en la planta, en la obra de captación. Material flotante. Primero, material flotante y materiales muy gruesos. Luego, ¿qué eliminamos a continuación? La arena. Los ripios eliminamos. La grava, eso eliminamos en el desripiador. Y luego, tercera etapa, eliminamos las arenas con el desarenador. ¿Ya? Claro, este 1, 2 que dice aquí, claro, no es... aquí lo que nosotros tenemos es 1 y 2, digamos. Estamos eliminando material flotante, materiales gruesos y el ripio. Y luego a continuación viene el desarenador, que sería la tercera etapa ya. La cuarta etapa consiste en la eliminación de qué tipo de materiales ahora. ¿Qué materiales que tenemos que eliminar, jóvenes? Arcilla y limo. Muy bien, limos y arcillas. Para eliminar los limos y arcillas, ya no es suficiente los procesos físicos. No son suficientes los procesos físicos, como ser la sedimentación. Los limos y arcillas son materiales coloidales, cargados de fuerzas electrostáticas. Entonces es imposible eliminar estos materiales por un proceso físico o proceso de sedimentación. ¿Qué se requiere? Se requiere la participación acá de sustancias químicas llamadas coagulantes. ¿Ya? Sustancias químicas llamadas coagulantes. Y aquí venimos a la norma, donde estamos, a ver, aquí, coagulación. ¿Qué es la coagulación? Dice, se debe adicionar al agua una sustancia química que tiene propiedades coagulantes cuando se busque transferir sus iones a la sustancia que se desea remover, neutralizando la carga eléctrica de los coloides.
favoreciendo la formación de flóculos de un cierto tamaño y peso. ¿Ya? Entonces, tenemos que el agua tiene que ser sometida a un proceso de coagulación, queridos jóvenes y señoritas. ¿Cuáles son las sustancias químicas que se utilizan para este proceso? Sustancias coagulantes. Se debe utilizar el coagulante más apropiado para el tratamiento. Debe presentar las mayores ventajas en calidad, costo y facilidad de adquisición, ¿no? Almacenamiento y manejo. La norma NB 650, productos químicos para uso industrial, dice sulfato de aluminio. Esta es la sustancia química recomendada por la norma. Ahí tenemos los compuestos. Entonces, se pueden utilizar estos compuestos: cloruro fésico, sulfato de aluminio, sulfato fésico, sulfato fesoso. Ahí están las concentraciones más. Pero la sustancia que normalmente se utiliza por las diversas ventajas que presenta es el sulfato de aluminio. Esta es la sustancia que se utiliza muchísimo para el proceso de coagulación. Las sustancias, ahora, además se debe añadir sustancias coadyuvantes, dice, de la coagulación. Coadyuvantes, es decir, otras sustancias adicionales. Bien, aquí dice, se debe utilizar el coadyuvante de coagulación más apropiado para el tratamiento. Debe presentar las mayores ventajas en calidad, costo y facilidad de adquisición, almacenamiento y manejo. La norma dice productos químicos para uso industrial. ¿Cuál es el coadyuvante? La cal viva y cal hidratada. O sea, también se debe añadir, ya sea cal viva o cal hidratada. Entonces, ahí tenemos nosotros las características del coadyuvante, además. Entonces, esas dos sustancias se tienen que añadir al agua para proceder a formar los flóculos, así como esto. Aquí, entonces, se añade, aquí se mezclan esos materiales, ¿ya? Los coagulantes y la sustancia coadyuvante, además, ¿ya? El sulfato de aluminio y la cal viva se introducen acá, se mezclan y se forman los flóculos. Es decir, los flóculos son materias amorfas, ¿no? Que están conformadas, digamos, por todos los coloides que se van reuniendo ya ahora. ¿Por qué? Porque la sustancia coagulante que hemos introducido pudo romper o pudo neutralizar, diremos, las fuerzas electrostáticas. Y así entonces estas sustancias se van reuniendo entre sí, formando masas de flóculos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? La coagulación y floculación se produce ahí, y luego se lo lleva esto a un decantador. ¿Qué es un decantador? Es un recipiente como una piscina, prácticamente, donde los flóculos serán sedimentados, es decir, se irán al fondo. Ahí sí está actuando ya un proceso físico, ¿no? Entonces, así funciona esto. Ya, aquí les voy a mostrar, aquí, este es más o menos el proceso. Aquí está el agua que ingresa a la unidad de coagulación, ¿no? Y ahí se añade el coagulante y además aquí añadimos el sulfato de aluminio y la cal viva. Mezclamos ahí, se mezcla rápidamente, una mezcla rápida, y luego pasa el agua a otra unidad que se llama floculación, ¿no? Floculador. Aquí el agua se va moviendo lentamente, pero ya se formaron los flóculos.
Los flóculos ya están bien formados. Y luego de acá el agua pasa a un sedimentador o decantador también. Decantador. Entonces, esos flóculos, esas masas amorfas, se van al fondo de esta unidad. Y pasa el agua clarificada. ¿A dónde pasa? A una etapa de filtración ya. ¿Ya? A una etapa de filtración. Ya, pero acá el agua ya está clarificada. ¿Sí? O sea, aquí en esta etapa, a ver, ¿cuántas etapas ya han transcurrido? Habían transcurrido 3 etapas hasta llegar acá. Esta sería la 4ª etapa, la 5ª etapa y la 6ª etapa. Acá eliminamos los sedimentos. Completamente eliminamos los sedimentos. En el decantador se quedan los lodos ya. Y esto se elimina. ¿Y qué pasa? Y pasa por acá agua clarificada. ¿Ya? Pasa el agua clarificada. ¿Hacia dónde va ahora el agua que ya está clarificada? Es transparente el agua. Va a un proceso de filtración. ¿Ya? Es una etapa, digamos, adicional ya, ¿no? ¿Cuántas etapas ya son, jóvenes? Hasta acá eran 3 etapas. 4, 5, 6. Pasa a la etapa de clarificación o de filtración, ¿no? Y ahí está. Ok. Ahí estamos. Aquí está, fíjense. Es un esquema un poquito general, digamos, de lo que estamos haciendo. Donde están las diversas etapas ya. Aguas crudas, ahí están las rejas, ¿no? En la obra de captación. Luego, y ahí mismo está, digamos, en la obra de captación está también el desripiador. Ahí son 2 etapas hasta aquí. El desalinador es la 3ª etapa. Coagulación son, aquí aquí falta otro elemento, la sedimentación, ¿no? Aquí hasta la sedimentación son 6 etapas, como habíamos dicho, hasta acá, ¿no? 6 etapas. Y luego el agua pasa a la filtración, les decía. Esta sería la 7ª etapa. Después de la filtración, el agua está totalmente transparente, queridos jóvenes, señoritas. Pero agua transparente, libre de sedimentos. Libre de sedimentos. Y el agua pasa, pero ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene? Cuando el agua sale de la filtración, el agua está libre de sedimentos. No hay nada de sedimentos. El agua es transparente, incolora. Pero, ¿qué es lo que contiene el agua? Jóvenes, señoritas. Microorganismos. Exactamente. Contiene una gran cantidad de microorganismos. Y por eso requiere otra etapa que llamamos desinfección. ¿Ya? La desinfección. La filtración sería la 7ª etapa. La desinfección es la 8ª etapa. Una vez que se realiza la desinfección, entonces el agua ya es apta para el consumo humano. El agua pasa al almacenamiento, al tanque de almacenamiento y de acá a la red de distribución. ¿Está claro? Ese es más o menos el esquema del tratamiento. Fíjense que aquí le estamos añadiendo, dice, sulfato de aluminio en la coagulación, floculación. Además le estamos añadiendo el polielectrolito, que es la cal viva. Cal viva. Cal viva. Bueno, este es un esquemita, pero que ayuda. Ahí tenemos, esto es un sedimentador. Ahí en las aguas
están como en unas piscinas, como les dije, prácticamente sin movimiento. Entonces, todos esos flóculos se van al fondo. Se van al fondo. Aquí vamos a mostrarles, bueno, esta es una planta de tratamiento, ¿no? Fíjense, es como una fábrica. Exactamente como una fábrica, la planta de tratamiento. Ya enseguida vamos a describir algunas unidades. Estos son los sedimentadores. Otros modelos de sedimentadores. Hay rectangulares, como también hay así circulares, ¿ya? Ahí, por ejemplo, acá hay rectangulares, ¿no es cierto? Son plantas de tratamiento. Bueno, esta es nuestra tradicional obra de captación. El desalinador, como les había mostrado, la planta de tratamiento de la ciudad de Sucre, ¿no? Ahí está, el agua ya. Bueno, ahí quise mostrarles así esquemáticamente todos los elementos, ¿ya? Y ahora, vamos a ver la última etapa. Decíamos que era, ¿cuál es la octava etapa? ¿Cuál es la octava etapa? ¿Cuál es la octava etapa, jóvenes? Desinfección, ingeniero. Desinfección, pues desinfección. Ahí está la desinfección. Miren, capítulo 11, desinfección y fluoración de aguas. Definición de la desinfección. ¿Qué es la desinfección? La desinfección de las aguas es un proceso que permite la inviabilización de bacterias, virus entéricos, humanos, protozoos, helmintos, hemátodos, céstodos y nemátodos, entre otros, que pueden estar presentes en las aguas de consumo humano. Formas de desinfección. Hay formas físicas. Por ejemplo, la sedimentación natural, pero no es muy efectiva, ¿ya? No es muy efectiva, así que pasamos de largo nomás, ¿ya? Hay formas físicas para desinfectar el agua. Una de las formas físicas es el calor. El calor es una de las formas físicas para desinfectar el agua de una forma pero eficiente. Dice, al someter el agua a temperatura de ebullición, es decir, al hervir el agua, se promoverá el proceso de desinfección. Entonces, queridos jóvenes, señoritas, hirviendo el agua, pues eliminamos todos los gérmenes patógenos. Eliminamos todos los gérmenes patógenos al hervir el agua. Es decir, en pequeñas cantidades, ¿no? Para el consumo en la casa, qué sé yo, la forma más segura de consumir el agua es hirviéndola. Hay que hervir el agua, dejar que se enfríe y luego consumirla, ¿no? Así es. Esta es la forma más segura. Luego, un proceso físico muy interesante que se está utilizando muchísimo en esta última temporada es la radiación ultravioleta. Este sistema se está utilizando mucho en las plantas potabilizadoras jóvenes. Dice, se podrá utilizar la luz solar, ya que la misma se constituye en un desinfectante natural al disponer de rayos ultravioleta que atraviesan la atmósfera. Los rayos ultravioleta podrán producirse mediante lámparas que se encuentran en contacto con el agua en tiempos de exposición variables de acuerdo a la calidad del agua. Radiación ultravioleta. Este es el sistema UV, así se llama, UV, ultravioleta. Como les digo, este es el sistema que está ganando mucho espacio en la potabilización de las aguas, ¿ya? En las plantas potabilizadoras de Europa, especialmente en Estados Unidos, se utiliza mucho ya este sistema. Bien, pero
ahora también tenemos las formas químicas, ¿no? Estas son las formas físicas que ya les he mencionado, de las cuales digamos, para pequeñas cantidades de agua, para el consumo doméstico, es el calor. Someter al agua a una temperatura de ebullición, hervir el agua. Luego, el otro proceso, para grandes cantidades de agua, ya es la radiación ultravioleta. Esto se utiliza en las grandes plantas de tratamiento, de plantas potabilizadoras, perdón. Ya en pequeñas y grandes, ¿no? ¿Ok? Pero, a su vez, tenemos también las formas químicas para desinfectar el agua. Y es el uso de cloro. Esto es lo más común, uso de cloro. Se podrá introducir cloro al agua para desinfectarla y contribuir a mejorar la coagulación en aguas que contienen complejos coloreados y hierro, además. El cloro inviabiliza a los microorganismos que causan enfermedades a temperatura ambiente y en un tiempo corto, menor o igual a 30 minutos. Es decir, cuando se añada cloro al agua, en un tiempo de unos 30 minutos ya los microorganismos han sido eliminados. Se debe promover la aplicación del cloro, dado su bajo costo, ¿ya? Dado su bajo costo y la fácil determinación de su concentración en el agua, a partir de métodos colorimétricos y titrimétricos. Eso es algo muy importante, ¿ya? Entonces, el cloro tiene efecto residual en el agua, protegiendo la misma de futuras contaminaciones. Es la sustancia química más utilizada en nuestro medio, queridos jóvenes y señoritas, ¿ya? Por esto también, porque el cloro tiene efecto residual en el agua, protegiendo la misma de futuras contaminaciones. Esto es muy importante y esta es la gran ventaja que tiene el cloro, ¿no? El efecto residual. Es la gran ventaja que tiene el cloro frente a la radiación ultravioleta, por ejemplo. La radiación ultravioleta, como os digo, está ganando terreno, pero esta radiación ultravioleta no tiene el efecto residual, que es muy importante para los sistemas de abastecimiento de agua potable. La cloración debe realizarse a pH bajo, ya que la eficiencia es mayor por la mayor formación de ácido hipocloroso, complementariamente a la formación de ion hipoclorito. Bueno, y así sucesivamente, ¿ya? No debe aplicarse cloro en concentraciones mayores a 3 miligramos por litro, pues produce sabor y olor medicinal que provoca quejas en los usuarios. Concentraciones por encima de 3 miligramos por litro deben ser justificadas. ¿Ya? Entonces hay que tomar muy en cuenta estas recomendaciones. Bien, luego hay uso del yodo, uso del bromo, uso de plata ionizada, uso del ozono. Pues, ya les digo, la cloración es lo mejor. ¿Ya? Cloración, entonces, ¿no? ¿Qué es la cloración? Consiste en la adición de cloro en forma de cloro gas, aplicable a sistemas de abastecimiento grandes, urbanos. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz se utiliza esto. El gas, cloro en gas. Ahora, cloro de sales de cloro, aquí de sales de cloro, hipoclorito de calcio y soluciones de hipoclorito de sodio aplicables a pequeños sistemas, ¿ya? En pequeños sistemas de abastecimiento de agua potable, entonces podemos utilizar sales de cloro, tales como hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, etc. Las características y especificaciones que deben cumplir cada una de estas sustancias se encuentran en las normas tantos y tantos. Luego están las formas de aplicación, la dosificación, etc. Finalmente hay una etapa de fluoración. Ya, el agua ya es potable, ¿no?
Hasta acá el agua ya es potable, no hay microorganismos, no hay sedimentos, no hay microorganismos. Viene la etapa de floración. ¿Qué es la floración? La floración es el proceso de introducir flúor en el agua de abastecimiento público. Es una medida eficaz, práctica y económica para proteger la salud dental, sobre todo en la niñez. ¿Ya? La floración consiste en la adición de flúor en forma de fluoruro de sodio, etc. Previa adopción del proceso, se deben caracterizar las aguas de consumo y establecer que la concentración de fluoruros en la misma no sobrepasa el valor señalado en la norma boliviana, NB 512, que debe ser 1.5 miligramos por litro, dice. Valores superiores pueden influir en la salud, la apariencia del sabor, el olor o perjudicar otros usos del agua. Este es un tema muy interesante, la fluoración. Resulta que hay aguas subterráneas que contienen altos contenidos de flúor también. ¿Y qué se requiere en estos casos? Hay que eliminar el flúor, bajar el contenido de flúor. O sea, este tema del tratamiento de las aguas es bastante complejo de los jóvenes. ¿Bien? No vamos a entrar en más detalles, ¿ya? Entonces, como les decía, así hemos logrado obtener el agua potable, ¿no? Hemos logrado obtener el agua potable, eliminando, en primer lugar, los sedimentos y luego realizando la desinfección, ¿ya? Hemos realizado la desinfección de las aguas. Es muy interesante lo que, de lo que les he contado ya, el mecanismo de coagulación y floculación. Es decir, aquí, por ejemplo, ¿qué es la coagulación? La coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales causadas por la adición de un reactivo químico llamado coagulante, el cual, neutralizando sus cargas electrostáticas, hace que las partículas tienden a unirse entre sí. Eso es lo que se quiere lograr, que las partículas se unan, formando masas, ya les dije, masas amorfas, es decir, sin formas definidas. ¿Y qué es la floculación? La floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas en microflóculos y después en los flóculos más grandes, que tienden a depositarse en el fondo de los recipientes, construidos para este fin, denominados los sedimentadores. Entonces, fíjense, así está. Estos son los limos y arcillas. Aquí, es decir, partícula de suciedad lo llamamos, limos y arcillas. Y aquí le añadimos la partícula coagulante, ¿no? Los elementos rojos. Una vez que se añade esta partícula coagulante, es decir, el sulfato de aluminio y cal viva, se produce así, se van formando ahí alrededor de esto, se van uniendo, fíjense, ahí es el acelerador de sedimentación, dice. Se van juntando las partículas, estas partículas que antes se repelían por las cargas electrostáticas, ahora se juntan, formando masas. Y estas masas se hacen cada vez más grandes, así como esta, y luego se van al fondo. Se van al fondo. ¿No? Ahí está la prueba de Hazzas. Este es el agua con alto contenido de limos y arcillas. Y aquí se añade la sustancia coagulante. Y observen ya cómo se van formando los flóculos. ¿Ya? Se van formando los flóculos y luego se sedimentan. Y luego obtenemos el agua ya bastante transparente. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Todo ese proceso lo llamamos clarificación también. Es decir, a partir de la etapa de coagulación, es la clarificación. La clarificación sería, en otras palabras, la eliminación de los limos y arcillas. La eliminación de los limos y arcillas. Es decir,
en forma global sería la clarificación. Fíjense, ahí está la coagulación, la floculación, la separación de las partículas, luego la sedimentación, ¿no? Los flóculos se van al fondo y luego el agua ya transparente pasa a la filtración. Y esa es la clarificación. Y después de la clarificación viene pues la etapa de desinfección. Un poquito para esquematizar, digamos, aquí para ilustrarles, estos son los sedimentadores. Estos son sedimentadores, ¿ya? Así como también rectangulares como estos, por ejemplo. Son sedimentadores. El agua ya transparente, el agua que está en la superficie pasa a la unidad de filtración. Pero fíjense, este es el agua ya. Ya el agua ya sedimentada, fíjense, el agua pasa así. Y aquí ya está yendo a la filtración ya. Fíjense cómo es el agua ya transparente. Ya, es un sedimentador. Este es otro modelo de sedimentador. ¿Ya? Y acá, este ya es el filtro. El agua ingresa acá, esta es arena. Arena de un cierto tamaño. Y acá es grava. El agua entra por acá y tiene que atravesar este estrato de arena y grava. Y luego sale el agua transparente. Pero ustedes dirán, pero si esto es una locura, tanto nos hemos esforzado por eliminar las arenas, las gravas, las arenas, y resulta que en esta unidad el agua tiene que pasar otra vez por arenas y gravas, ¿no? Parece absurdo, ¿verdad? Pero no, en esta unidad las arenas están allí, no se mueven, y tampoco las gravas. El agua transparente que llega acá pasa a través de las arenas, a través de la grava y sale. Agua transparente y acá se quedan las impurezas. Se quedan ciertas impurezas todavía en ese cuerpo de la arena. Ahí tenemos otro esquema de lo que es un sedimento, un desarenador, ¿no? Ahí ingresa el agua, nivel de entrada, dice canal de entrada de agua cruda, llega acá y ahí están las arenas, fíjense, y el agua tiene que pasar, en este caso así, para salir, ¿no? Así es. Y el agua ya sale por acá, el agua filtrada, ¿no? Agua filtrada ya. Este es un desarenador. Así funciona un desarenador. ¿Ya? Bueno, aquí otro esquema de desarenador. Perdón, de filtro, no está, sigo con desarenador. Filtro de arena, perdón. Capa biológica, ahí está, fíjense aquí entre el agua. Ahí está el agua. Esta es la arena. Y el agua tiene que atravesar así este estrato de arena, grava fina, grava gruesa, ¿no? El agua sale, hace este movimiento y el agua filtrada pasa por acá ya. Y luego sale ya, después de esto, a la desinfección ya. El agua filtrada. Así funciona un filtro, esquemáticamente. ¿Ya? Bueno, he tratado de buscar muchas... este es el proceso de desinfección con ultravioleta. Como les dije, es el sistema que últimamente está ganando mucho terreno. Dice, aunque la aplicación ultravioleta no es popular en el tercer mundo, el tercer mundo somos nosotros, ¿no? Latinoamérica, muchos países latinoamericanos, es decir, latinoamericanos en general, africanos, etc. Así nos llaman. No es popular en el tercer mundo, dice. Dice, es el único método físico práctico que puede usarse para la desinfección del agua en comunidades pequeñas, con sistema centralizado de agua.
Para que vean cómo es este sistema que les dije que está ganando mucho terreno ya. En las ciudades europeas, en Europa se utiliza en forma, pero general prácticamente. Las aplicaciones prácticas de la radiación ultravioleta comenzaron en 1901, cuando se consiguió producir esta luz artificialmente. Esta técnica se consideró para la desinfección del agua de bebida cuando se comprobó que el cuarzo era uno de los pocos materiales casi totalmente transparente a la radiación ultravioleta, lo que permitió la envoltura protectora de los tubos. Los primeros intentos experimentales, bueno, ya basta de historia, digamos, ¿no? Ya, digamos, la gran ventaja en relación con otros sistemas se contrabalanceó con la notoria desventaja. La radiación ultravioleta, aquí está lo que les decía, queridos jóvenes. La radiación ultravioleta no otorga ningún residual al agua tratada para hacer frente a eventuales futuras contaminaciones en las redes de distribución o en las viviendas. En cambio, la cloración sí tiene el efecto residual, que es sumamente importante. Pero dice, a pesar de esto último, la desinfección con radiación ultravioleta se ha venido utilizando ampliamente en los sistemas de abastecimiento de agua de pequeños establecimientos, como hospitales, industrias de alimentos y bebidas y hoteles. Claro, en estos pequeños establecimientos, pues se puede utilizar, porque el agua ya no tiene que recorrer largas distancias, porque el agua se distribuye solamente en el edificio. Entonces ahí, pues con mucha ventaja se utiliza este sistema. Eso está muy bien. Recientemente se ha incrementado su uso para la desinfección de efluentes ya, de plantas de tratamiento de aguas servidos. Sí, se utiliza ya bastante para las aguas residuales también. Y bueno, y ha vuelto a recibir adición como desinfectante de pequeños sistemas de agua. Bueno, y así, o sea, tiene una gran ventaja. Existe en el mercado una gama de equipos para grandes plantas de tratamiento de agua, hasta un pequeño artilugio que cabe en una mano y que los contaminantes usan para desinfectar aguas de lagos y ríos. Bueno, así la luz, este es el sistema ultravioleta, que realmente se utiliza bastante, como les dije, ¿no? Ya es un sistema, no es tan complejo, ya, pero sí requiere, por supuesto, energía eléctrica para su funcionamiento, ¿no? Así es como funciona. Es un tubo prácticamente, un tubo como el que se muestra acá, y el agua ingresa por ahí y sale, ¿no? Ventana de vídeo para observación, dice. Por acá sale el agua, pero este es el efluente. Aquí está el agua filtrada, sale por acá. Ingresa por ahí el agua cruda y luego el agua filtrada sale por este lugar ya. Aquí es donde se realiza el proceso de desinfección. Esta es la lámpara que produce la luz ultravioleta y eliminando así los gérmenes patógenos. Bueno, más o menos este es el sistema. Así. El sistema de tubos paralelos al flujo instalar una planta potabilizadora. El sistema de desinfección. Ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Sencillo, eficiente, ningún producto químico involucrado. No modifica las características estéticas del agua. Puede ser administrado por personal no calificado, inclusive. Desventajas. Los costos del equipo son algo mayores si se compara con los dosificadores de solución de cloro. El agua debe ser muy transparente, además. Se necesita energía eléctrica y no hay efecto residual. Son las desventajas del ultravioleta. Pero estas son las ventajas. Consejos para la operación y mantenimiento. Debe haber control para asegurar que no haya incrustación en los encamisados de protección. Estos deben recibir atención constante para eliminar tales incrustaciones, ¿no? Y así,
inclusive hasta tengo costos, etcétera, etcétera. Un aspecto muy importante, queridos jóvenes, que una planta de tratamiento tiene que tener es una planta de tratamiento tiene que disponer de una casa de química, necesariamente, y un laboratorio. ¿Ya? En la casa de química está incluido el laboratorio, ¿no? Este es el esquema de una planta de tratamiento en la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? Acá tengo otro esquema de planta de tratamiento de la ciudad de La Paz, ¿no? De planta potabilizadora. Aquí hay otro esquema de planta potabilizadora también en la ciudad de La Paz, ¿ya? Así. Entonces, queridos jóvenes, señoritas, toda planta potabilizadora tiene que tener necesariamente una casa de química. Ahí tiene que haber una unidad, un laboratorio, casa de química, donde hay depósitos para las sustancias químicas que vamos a utilizar, sulfato de aluminio, la cal viva, ¿no? O el cloro también en su defecto, si vamos a utilizar cloro. Entonces, toda planta potabilizadora tiene que disponer de una casa de química. A ver, más o menos acá está esquematizado. A ver. Bueno, vamos a mostrarles. Está bien esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la casa de química? Casa de química, fíjense. Ahí está. Esta es una pequeña planta de tratamiento, planta potabilizadora. Dice el agua cruda, cantadores y todos los elementos necesarios, los filtros y la casa de química. Casa de química, queridos jóvenes, señoritas, siempre tiene una casa de química. Toda planta potabilizadora tiene que tener su casa de química, su laboratorio, ¿ya? Ahí, por ejemplo, casa de química, dice, ¿no? Donde hacen las dosificaciones, y además hay laboratorios, ¿ya? Toda planta potabilizadora tiene casa de química. Y eso ustedes lo pueden ver también acá en nuestra norma, que nos dice lo que les estoy indicando. A ver, creo que me pasé ya. Aquí en el capítulo 10 de nuestra norma, ustedes van a ver la casa de química y el laboratorio, ¿ya? Por favor, Dulibeside, creo que me pasé a otro. A ver, ¿dónde estamos? No era eso, es esta. Me pasé a otro. La floración, estábamos ahí, ¿no es cierto? Mira, aquí están. Observen, laboratorios, depósitos para sustancias químicas. Aquí está. Instalaciones e infraestructura de las plantas potabilizadoras de agua. En el proyecto de una planta potabilizadora de agua se deben diseñar las instalaciones e infraestructura necesaria para llevar a cabo el tratamiento y el control del mismo. Casa de química. Corresponde al espacio físico en la planta donde se realizan actividades técnicas y administrativas propias de una instalación. Debe reunir condiciones sanitarias, hidráulicas y de seguridad, la disposición y tamaño, etcétera, etcétera. Laboratorios. En toda planta potabilizadora se debe proyectar instalaciones adecuadas para el funcionamiento de laboratorios de control operacional. Se debe disponer de equipo, insumos y reactivos para realizar determinaciones físico-químicas y bacteriológicas con la instrumentación adecuada al tamaño y características de la planta. ¿Ya? Entonces, estos dos elementos son fundamentales, ¿no es cierto?, en toda planta de tratamiento. Bueno, mis queridos jóvenes y señoritas, con esto quiero finalizar este tema y a partir de la próxima clase ya vamos a ver el manejo de las aguas residuales, ¿ya? Bueno, eso es todo por hoy.